nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este momento de oración, por esta reunión, suplicándote que la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, todo para gloria y honra tuya. Amén. Padre, buenas noches, bienvenido. Te veo enchaquetado, mucho frío en Bogotá. Sí, bastante frío, pero aquí vamos bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? La paz del Señor sea con todos ustedes. Fortaleza de Dios, Padre. Fortaleza de Dios, Fortaleza Padre. de Dios. Fortaleza de Dios. ¿Qué lo estamos esperando para que venga a calentarse? Es de Bueno, calentar motores allá, mejor dicho. sí. Listo, Bueno, familia. Padre, un gozo que esté con nosotros, igual un gozo que cada uno esté con nosotros. Dentro de las clases de formación, bueno, hoy rescaté algo que debimos haber mostrado. Es decir, hemos venido intentando darle cierto orden a todos los temas del grupo en los diferentes campos de trabajo, en redes, en evangelización, en consagraciones y bueno, en todo lo que confiere a eso. Pero el grupo de personas nuevas pues ha sido numeroso y eso es una bendición del Señor. Y hoy he querido en esta clase compartir con ustedes, posiblemente esta es la siguiente, algo que es muy importante que conozcamos y es nuestro reglamento, cómo funcionamos nosotros, porque muchas personas, especialmente de las nuevas, nos preguntan a veces muchas cosas. Yo quiero X, yo quiero estar en cartelera, yo quiero ya mi galardón, bueno, y se presentan diversas situaciones y pues ha sido una falencia esa que vamos a intentar subsanar a partir de este viernes. Si es posible, vamos a hacerles entrega a cada uno del reglamento del grupo de oración guerreros, que es con el que nosotros nos regimos y que cada uno de nosotros debe conocer. Entonces, bueno, nosotros ya dijimos sí y ya estamos de cabeza, pero el orden, digamos que general de esto, porque lo hemos venido trabajando con Jaque, con Nelson, con varios guerreros, es que la persona pues llega, empieza a participar, a conocer del grupo y esto tiene como que una división, tiene como que una parte A, una parte B. La parte A pues es el llamado que hace el Señor a nivel espiritual y al que yo respondo y digo sí, y la parte B pues obviamente es el orden del grupo de acuerdo a nuestro carisma y de acuerdo a nuestra tarea evangelizadora, nuestro carisma. Reitero y repito, y esto para que lo aprendamos todos, a nivel de información general, nuestro carisma no es la liberación. Lo que pasa es que por gracia de Dios, pues algunos hemos recibido ese don y lo ponemos al servicio de la gente. Pero nuestro carisma, nuestro único carisma es la oración, la evangelización y la propagación de la devoción al Santo Rosario. Entonces es importante que lo conozcamos, los que ya alguna vez lo vimos seguramente se nos olvidó y vamos a repasarlo hoy y la próxima clase si no alcanzamos hoy. Don Emiro, buenas noches, bienvenido. Quiero saludar también a Mauricio, a Nidia, que están conectados desde el Socorro, bueno, a todas las personas que hoy se han conectado por primera vez, a Juliet en su doble trabajo en el día con su empresa y en la noche enfermera y con su esposito. Y bueno, a cada uno de todos los guerreros, a Xiomara que hace este esfuerzo de conectarse con nosotros desde el Banco Magdalena, a Mile desde su trabajo, bueno, en fin, a cada uno de los que a esta hora se conectan. Bueno, cuando empezamos a redactar nuestro reglamento,
hubo muchas horas de estar pensando, de querer hacer, ya habíamos hecho uno, tuvimos que cambiarlo, hicimos mucha oración y dijimos, bueno, si nosotros somos un grupo de oración, pues tenemos que estar regidos por lo que nos rige a nosotros los católicos, que son los mandamientos de la ley del Señor y obviamente respaldados con todo lo que el catecismo católico nos enseña. Entonces, nuestro nombre es Grupo de Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Si alguno va teniendo preguntas, me va contando porque también los tengo acá en mi teléfono y abrí la pantalla mía, o sea, en el computador estoy viendo el reglamento, pero no los puedo ver a ustedes. Entonces me hablan y yo les voy dando, y el teléfono no me da la posibilidad de verlos a todos, aunque esperen, lo volteo acá, a ver cuántos logro ver así por este lado mejor. Bueno, no, como lo mismo. Esperen porque no me quiero aquí embolatar. Bueno. Entonces, la información general que todos debemos tener, y esto debe ser información porque muchas veces los padres nos preguntan, si a ustedes les ven la camándula, si les ven el galardón, van a preguntarles, ¿cierto? Hemos pretendido que el buzo lo pueden usar cualquier persona que participe de guerreros, no necesariamente el guerrero consagrado. El guerrero consagrado, servidor consagrado, ya es el que usa exclusivamente el galardón. Pero el buzo pues lo hemos dejado como una prenda, ¿no? Para el frío y para esto, porque hay mucha gente que participa y pues bueno. Nuestro grupo se llama Grupo de Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Es un nombre que recibió, puesto por la Virgen María, sugerido por la Virgen María hace 14 años en esa historia que ustedes ya conocen. El reglamento interno del Grupo de Oración Guerreros, así como su revisión y modificación, una vez elaborados, pues se someten a la aceptación de nuestros sacerdotes. El padre Isaías, necesito que le pegue una revisadita, yo se lo voy a enviar. El padre Gustavo Patiño, pues lo conoce desde que lo hicimos, pero pues el padre Isaías, siendo parte de nuestro grupo y siendo nuestro director espiritual de muchos, de confesión, de vida y demás, pues está en todo el derecho y me agradaría mucho, padre, que usted lo revisara y nos hiciera todas las sugerencias posibles. Pero hoy pues vamos a hacer una generalidad, si se puede llamar así, para que todos, digamos que quedemos hablando el mismo idioma. Nos ayuda también el padre Miguel Ángel Soto, que estuvo algunos años con nosotros y que ahora está en el Perú, pero que de todas formas está muy pendiente de nosotros. Y como les digo, pues el padre Isaías, que es una bendición y es un regalo del Señor, porque es un sacerdote que ha querido formar parte del grupo, que tiene su galardón y que nos quiere más que hijo, ¿cierto, padre? Bueno, el alcance del grupo de oración tiene pues el funcionamiento como sede principal la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, y al igual en los municipios del Playón, de Río Negro, aunque a Río Negro ya no estamos yendo porque pues el padre que nos invitaba era el padre Marco Tulio, pero con el cambio de sacerdotes a veces hay muchas variables, ¿no? Pero el fin es llevar la premisa a varios lugares del mundo de la evangelización, la propagación de la devoción, de la oración y del Santo Rosario. Ya tenemos guerreros en otros países, en Estados Unidos, en España, en Portugal, bueno, en fin. Nuestro grupo es heterogéneo, no es un grupo de género, sino es heterogéneo, niños, niñas, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, es decir, buscamos enrolar a la familia. Quienes conformen el grupo de oración deben estar llamados a la conversión y a ser un profundo testimonio de vida cristiana bajo los siguientes parámetros. Y esto es bien importante. Una persona que no sienta el llamado a la conversión, pues no va a poder estar con nosotros, porque
ser guerrero es un estilo de vida, es un cambio de vida. Y bueno, creo que todos lo hemos sentido porque en este grupo, bueno, y creo que en todos, pero nosotros realmente tenemos ese regalo, ¿no? Que es un toque, es una invitación del Señor, es una invitación de la Virgen María, porque este grupo fue conformado por la Virgen María y ese es un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, los parámetros que cada guerrero debe tener son la vocación de cada cristiano a la santidad, es decir, una vida coherente con la fe, con la beatitud, es decir, la bienaventuranza de compartir la vida eterna con Dios, un estado de serenidad, de paz espiritual, de felicidad, basados en los sacramentos, en la liturgia y en la religiosidad. Segundo, la responsabilidad de confesar la fe católica, es decir, a mí no me puede dar pena decir que yo soy cristiano católico. El encuentro con la palabra de Dios por medio del testimonio de vida, es decir, que yo debo ser testimonio de vida. Yo no puedo estar diciendo que soy guerrero y entonces soy el director de guerreros y aparezco con tatuajes, aparezco con aretes hasta en la punta de los ojos y demás, ¿no? Sino que todas las orientaciones pastorales, eh, toda la autoridad que imparte sobre nosotros la Santa Iglesia Católica, y por eso nosotros, a diferencia de otros grupos que están ahí como sueltos, siempre buscamos, aunque no estamos aprobados, sino que estamos en ese camino de la aprobación, buscamos estar muy de la mano con los sacerdotes, y hay muchos sacerdotes de Bucaramanga y fuera de ella que nos conocen. Entonces, nuestros puntos de referencia pues son el padre Gustavo Patiño, que es quien desde el comienzo como que ha sido nuestra cara ante la arquidiócesis, y ahora el respaldo del padre Isaías, que nos ha acogido como también sus ovejitas, siendo él nuestro buen pastor. Testimonio de comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes. Esto es obediencia, y el Santo Padre es el vicario de Cristo. Aquí nadie puede hablar o decir Bergoglio, porque el que se refiere en ese término despectivo, aunque es el apellido real del Santo Padre, es un término despectivo que están usando algunos católicos, vamos a decir que en confusión, para decir que él es el otro papa y que no sé qué, y bueno, ese cuento chimbo que hay por ahí. Pero, es decir, nosotros somos claros en que el vicario de Cristo es el Papa Francisco. Debemos tener la disponibilidad para recibir las enseñanzas, las disposiciones, las orientaciones pastorales que hagamos en el grupo de oración. Por eso es que es importante y se hace obligatorio, sin que digamos que es obligatorio, la participación de ustedes en los retiros, porque si nosotros no nos estamos formando, pues vamos a estar cojos, nos va a faltar esa pepita para la maraca. Entonces, es bien importante recibir las enseñanzas, las disposiciones, las orientaciones pastorales que haga el grupo, con un plus maravilloso que es la presencia del padre Isaías en todos los retiros que hemos hecho en este año, y de verdad que eso es una bendición. Debemos tener participación en el apostolado de la iglesia, la evangelización y la colaboración activa con la iglesia para llevar el anuncio del evangelio y la propagación de la devoción a la oración del Santo Rosario. Es decir, el estar en el grupo de oración guerrero no me exime de participar en la iglesia, o el estar participando en la iglesia no lo va a eximir de que usted fue llamado por el Señor al servicio en el grupo de oración guerreros y usted dijo sí. Identidad y pertenencia, y este deberíamos colocarlo entre mayúsculas. Yo no sé si estén tomando nota, espero que sí, aunque lo van a tener todos. Los que están fuera de la ciudad, tranquilos, que ya que va a encargarse de hacérselos llegar a través de del WhatsApp o a través del correo, no sé, pero se pueden poner en contacto con ella después de que el padre nos lo entregue ya revisado una vez más, para que tengamos pues terminología correcta y demás. Pero es importante que cada guerrero tenga la identidad clara de lo que es ser miembro activo del grupo, servidor del grupo, de este grupo de oración. Es decir, ¿por qué estoy yo acá? ¿Para qué estoy? ¿Y cómo debo ser? Cuando yo entro a la universidad, cuando yo me enlisto para empezar a prestar servicio en la policía, o quiero ser agente de la policía, o quiero, bueno, no sé, ese ejemplo se me viene.
pues obviamente yo lo primero que hago es enterarme de toda la normatividad que tiene la policía o que tiene la universidad o que tiene el colegio o que tiene la misma casa donde yo vivo para no afectar a los vecinos y para entrar dentro de ese margen de reglamento de comportamiento que es el que nos permite tener esa identidad. Debemos tener disposición con las comunidades guerreras. Es tener claro que los servidores del grupo de oración guerreros nos hacen servidores de la comunidad guerrera, es decir, quienes ven luz y seguimiento en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros actos. Por eso es que es importante empezar a meditar sobre quién soy yo, cómo estoy haciendo las cosas, qué debo hacer, qué debo mejorar y lo más importante, qué agrada a Dios de mi vida y qué no agrada a Dios de lo que yo soy y de mi vida, todo por medio de la caridad, del amor, del acompañamiento espiritual, no siendo ajenos a los diferentes casos que se puedan presentar. Entonces, miren, a mí incluso se me pasó y le ofrezco excusas al padre Isaías porque pues el padre Isaías nos ama y él tiene carta abierta para atender a todas las personas. Yo lo hago con mucho gusto, pero a veces necesitamos más como que irnos con nuestro padre, que es esa protección, ese sentir. Y ahí está también el padre Isaías y ahora tenemos pues también otra bendición que es Lady para el tema de psicología. Pero entonces estamos abiertos a todas esas situaciones, ¿no? Haciendo el seguimiento en cada uno de los actos por medio de la caridad, el amor, lo que yo les decía, y no siendo ajenos a diferentes casos que se puedan presentar. Hay muchas situaciones de vida en nosotros, en cada uno de los guerreros, pues que obviamente deben ser atendidas, respaldadas con caridad por todos los demás, teniendo en cuenta que somos una familia. Miren, en el grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles, se basa en los fundamentos que son importantes, entre los cuales está la oración, que es la experiencia vivida y activa participación en la liturgia, en los sacramentos, en la relación asidua con la Sagrada Escritura, la atención continua de las enseñanzas de la Iglesia y de los guías espirituales. Aquí es importante resaltar, nosotros no somos consagrados como lo es el Padre, que esa es su profesión, ese fue su llamado y es el 100% de su vida dedicada al Señor. Nosotros como laicos comprometidos tenemos diferentes actividades, pero en el 100% de nuestra espiritualidad también debe estar abierta esa carta para trabajar. Es decir, el guerrero no puede ser ya igual a una persona del mundo. Debe haber una diferencia y debe estar esa diferencia marcada. Y la oración es la principal, el principal fundamento de nuestra vida. Un guerrero que no ore, diría mi mamá, va a estar, perdón, ¿no? Pero es meando fuera el pote. O sea, va a estar equivocado, porque yo no puedo estar en la policía queriendo ser bombero y no puedo estar siendo bombero queriendo ser médico, porque todo tiene su rol y todo tiene su actividad. En cuanto a la familia, pues la realización de sí mismo como iglesia doméstica, un tema del que nos ha hablado Nelson muchas veces, ese testimonio cristiano en cada contexto de vida, iniciando en relación familiar. No puede haber un guerrero que como papá llegue a insultar y a patear a los hijos y a la esposa y en su casa sea una lluvia de vulgaridades y de malos comportamientos que no lo identifiquen con lo que el grupo de oración es. En cuanto a la sociedad, bueno, la labor de caridad en los diversos ámbitos profesionales, ya pasó el tema de la pandemia, vamos a empezar a desarrollar todo este tipo de trabajos, también algunos de calle que hacemos en atención a las personas de calle en las diferentes zonas parroquiales, en lo que podamos respaldar, en ese testimonio contra todo lo que no pertenece a Dios y que está fuera de la vida cristiana y esa doctrina de fe. Es decir, no al aborto, a la eutanasia, no a la droga, no a la violencia, ni a los malos comportamientos. Y está la formación y la capacitación, que es lo que estamos haciendo los miércoles,
aumentar y acrecentar la vida espiritual y el conocimiento en catequesis, porque es que a veces de nada sirve que yo diga es que yo soy guerrero, yo pertenezco al grupo de oración guerreros, sí, ¿en qué se están formando? Y mucho guerrero queda ahí, o sea, el año de formación que lleva como que no ha servido de nada porque ni sabemos dónde estamos parados y eso no tiene ninguna presentación. Entonces, ese conocimiento en la catequesis, que es la que nos lleva a nosotros como servidores a tener la capacidad de ser guías para los demás, de ser luz para las diferentes personas o comunidades guerreras por medio de la práctica y el testimonio. Entonces, esa es como la generalidad de la persona que está en el grupo. La normatividad, padre, quería contarle que la basamos en los 10 mandamientos de la ley de Dios y la respaldamos con mucha normatividad del catecismo de la Iglesia Católica, siendo así que la primera norma que se debe cumplir o que debe cumplir todo guerrero es amar a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37, numeral del Catecismo 2083. Aquí viene lo que confiere a nosotros como guerreros. Todo servidor guerrero habrá de entender que su apostolado es un llamado de Dios al servicio desinteresado en su nombre. Es decir, teniendo claro que siempre es en el nombre de Dios. No en el nombre de Fernando, no en el nombre del padre Isaías, no en el nombre de X, de Z, no. Es en el nombre de Dios. El amor a Dios no nos obliga a cumplir reglas. O sea, a mí, no, es que ahora me toca obedecer ese reglamento que sacó Fercho, que mejor. No, es la invitación del Señor. Y este reglamento creo que está hecho hace miles de años, porque se basa en los mandamientos que fueron dados hace miles de años. O sea, hay que cumplirlos o por un lado o por el otro, siendo una persona del común o siendo un servidor de guerreros, pero dentro de nuestros lineamientos. Entonces, el amor a Dios no nos obliga a cumplir reglas, sino que nos invita a obedecerlas por amor. Y ese amor conlleva el esfuerzo continuo de ser testimonios de vida, como Jesús nos lo pidió, manteniendo el estado de gracia permanente, estado de gracia permanente. Es decir, yo como guerrero debo decidir separarme de cualquier situación de pecado que me arrastre a la desobediencia. El director no los va a ver, porque yo no puedo estar 25 horas ahí con cada uno. No tengo el don de la bilocación. Nelson tampoco. El padre Isaías menos, y ahora que está en Bogotá, menos. Pero estamos atentos a ayudarnos entre sí para que podamos mantener ese estado de gracia que lo hemos referido con algunos puntos que todos debemos practicar y que todos debemos a la vez propagar, que son, ¿cuáles serían los 6 puntos, Julie? Participación en la Eucaristía diaria. Muy bien, pero el primero, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? Confesión. Muy bien, permanente. La confesión. El segundo, Jackie. Oración ante el Santísimo. Oración ante el Santísimo. Natalia Andrea, el tercero. Eucaristía. ¿Cuál sería? ¿Te acuerdas? Primero, confesión. Segundo, oración, ojalá diaria, permanente ante el Santísimo. Tercero, ¿no? Toñito. Eucaristía. La Santa Misa. Muy bien. Ojalá todos los días. El cuarto, Yamile. No te oímos. Sí, pero bajito. La lectura de las escrituras y la meditación. Bueno, lamentablemente no te... Allá. Ahora sí. Sí. La lectura de las escrituras, la meditación. Muy bien, la lectura de la palabra. Gabriel, el quinto. El Santo Rosario.
Oración del Santo Rosario, muy bien. Noelia, ¿te acuerdas de pronto del sexto? ¿No? Adriana. Adri me apagó la cámara. Ah, Adri, ¿te acuerdas del sexto? ¿No? Xiomara. Confesión. No, ese es el primero. Natalia, el sexto. El ayuno. Muy bien, el ayuno. El ayuno. Entonces, eh, incluso al comienzo, nosotros recomendábamos las 33 Eucaristías. Nata, se te quedó abierto el micrófono. Recomendábamos las 3 Eucaristías. Yo me acuerdo mucho de Nelson porque Nelson habla dentro de sus términos de salud y de su club de salud, el tema de los 21 días, ¿no? Que los 21 días de una actividad continua, pues le dan a la persona esa intención de seguir realizándola. Entonces, yo siempre les había dicho de las 33 misas, pues uno rindiendo como un homenaje a los 33 años de vida de Jesús y el otro para que esa persona pues tome la conciencia, la conozca, la comprenda y el Espíritu Santo lo pueda atrapar y pueda volverse asiduo en la oración de la Santa Misa. Bueno, seguido, ¿perdón? son las 33 misas, pero seguidas, o como... Sí, claro, seguidas. A veces la gente le dice a uno, pero todos los días, claro, a usted Dios también le da todos los días 24 horas diarias. ¿Por qué no le... y mire, lo más importante aquí en esto, y nosotros los hemos visto en manifestaciones, y el padre Isaías que está con nosotros me corrobora, pero mire, yo le digo a la gente, si cuando el padre está consagrando la hostia y la levanta, nosotros nos postramos y estamos creyendo, entre comillas, que ese es Jesús y que vamos a recibir a Jesús, ¿por qué nos da pereza y por qué lo recibimos cada 8 días? Padre, ¿usted qué dice? Sí, ahí tienes toda la razón porque obviamente pues me gusta mucho lo que dice crear como un hábito, o sea, una cosa que se repite varias veces es importantísimo. Y, y sí, o sea, como guerreros deberíamos eh, practicar y mostrar a los demás desde no para hacernos ver como los fariseos, sino porque en realidad eso es como el alimento. Si nosotros no nos alimentamos, tanto de la Eucaristía como de la palabra, no hacemos la oración ante el Santísimo. O sea, es muy completo, me gusta mucho lo que de pronto ya lo he escuchado, pero aquí ustedes me lo han recordado, la importancia propia de lo que decíamos cuando yo ingresé al grupo, de retornar como a ese primer amor, o sea, buscar a Dios por amor, no por un deber. O sea, nosotros no estamos obligados a ir a la Eucaristía, no estamos obligados. Es un acto de amor. Y si nosotros hacemos un acto de amor con una persona, ¿por qué no lo hacemos con Dios? Entonces, lo que dice Gerson es muy importante, o sea, crear ese hábito, siempre un hábito va a ser bueno. Nosotros decimos, no, es que tenemos el vicio de, o sea, no, o sea, ¿cómo se creó ese vicio? Repitiéndolo varias veces. Entonces, sí, la Eucaristía tiene que ser nuestro alimento y en todo sentido, tanto en la oración ante el Santísimo y dentro de la palabra también encontramos a Jesús. Gracias, Fer. Gracias, Padre. Bueno, segundo, el servidor guerrero será testimonio de vida y de fe. San Pablo habla de la obediencia de la fe. Está en Romanos 1:5, como la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él
y dar testimonio de él. Eso está en el numeral 2087 del Catecismo. Aquí viene, es decir, nuestro reglamento trae la introducción bíblica o respaldo del catecismo y enseguida vienen los ítems a los que nosotros nos debemos acoger. Entonces, el grupo Oración Guerreros, y esto tiene que ser claro, no es un grupo excluyente. Nosotros nunca excluimos a nadie. Ay, no, es que usted vive en unión libre, entonces baila para afuera. No. Ay, es que usted no, entonces no. Ay, es que usted es medio morenito, entonces no. No, porque el Señor nunca lo hizo. A partir de la inclusión en el grupo, a partir de ese inicio del deseo de conversión, de conocer verdaderamente a Jesús, de servirle al Señor, de la consagración a Jesús por María, se da ese cambio en el corazón y a partir de ese momento debemos trabajar para también aplicar lo que el Señor le dijo a la pecadora, ¿cierto? A la que le expulsó a la que le perdonó los pecados cuando le iban a apedrear. Y esa frase tan importante que fue: vete y no peques más. Entonces, bueno, lo más importante, el guerrero servidor deberá estar libre o en proceso de todo vicio, de toda adicción que conlleven a una actitud de pecado o atadura. Es que este man es alcohólico y no puede entrar al grupo porque es que no, si él está en su proceso, si él está buscando de Dios, nosotros podemos ayudarle y ese es el ejemplo. Todo guerrero evitará, eso sí, el consumo de drogas, alucinógenos o cigarrillo. Evitará el consumo de alcohol al punto de la embriaguez. No quiere decir que uno no se pueda tomar una cervecita en un asadito, ¿no? Porque la carne con cervecita es rica. Y de pronto estaba bailando carranguita, entonces le dio por pegarse la otra cervecita, ¿cierto, Toñito? Y de pronto nos metimos la tercera, pero ya la quinta, y cuando ya ahí como que ya el Espíritu Santo se fue y los ángeles Nacho, disculpa. se fueron. Señor. Disculpa, Fercho. Una cuestioncita ahí. Lo que pasa es que ahí eso es peligroso también en el sentido de que hay personas que con la primera ya están dando números. Y entonces, por eso es necesario que se conozca la persona, que él mismo se conozca y diga, bueno, listo. Ya que. Si me tomo una, sé que no soy capaz de parar, entonces grave la cosa. Sino que en realidad, que si me tomo la primera entonces me hace daño, pues entonces no lo hago. Entonces sería como, pues una recomendación en ese sentido. O sea, si me hace daño, así sea un sorbito, ya, déjelo quieto. Deje el chicharrón a un lado. Entonces, no sé, me parece a mí. Porque sí, o sea, hay personas... el chicharrón sí se lo puede comer, pero sin la cervecita. Exacto. O peor todavía, el que dice, no, es que no me hace daño y se toma la canasta y sigue para adelante. Sí. Y supuestamente está bien. Y a veces hay personas que están bien con una canasta completa. Pero entonces es el problema. O sea, no es conocerse como conocer el límite. Y entonces, o sea, y saber que si no le hace daño a la canasta completa, pues que se tome 3. Pero si le hace daño media, pues que no tome nada. Que pase bien con agüita. Sí, lo que dice el padre. Pero ahora que son litros, ahora que son tamaño litro. De hecho, por eso le pusimos evitará. Lo que dice el padre es cierto. Si yo sé que me tomo una y ya pierdo el año, pues evito, no me la tomo. Bueno, evitará caer en ludopatía, es decir, apuestas descontroladas en casinos, máquinas o juegos de azar. Evitará el ingreso a lugares que inciten al pecado y a la contaminación. No es que yo estaba evangelizando aquí en la discoteca, ¿no? No es que yo me metí aquí al motel a ver si podía evangelizar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tercero, el guerrero servidor adoptará la oración como su principal forma de vida y tenemos que entenderlo como esa arma. Miren, los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. Catecismo 2098. La inclusión de la oración en nuestra vida personal no implica que dejemos de lado nuestras responsabilidades. Esto Nelson lo dice. Si Nelson, ¿no?
siendo formador y siendo, dando dirección espiritual y todo eso, empieza solamente a quedarse en la oración y no vuelve a abrir el club, no vuelve a moverse a buscar dinero para la manutención de su familia, pues obviamente va a tener un problema muy serio en la casa. Obviamente su entorno va a variar. Entonces, esa oración personal no implica que dejemos de lado las responsabilidades y en los roles que cada uno cumple en su familia o en la sociedad, sino que por el contrario, estos van a servir de guía para el actuar de cada uno en ellos según el amor de Cristo. Entonces, la oración, pues la más importante, el Santo Rosario, todos los días, como lo hacemos, lo habíamos puesto acá a 4 de la mañana para ofrecerlo, o las 8 de la noche, pero es importante el Santo Rosario. Yo estos días he querido como motivarlos mucho a que también estemos leyendo las promesas de la Virgen María para el orante del Rosario, ¿no? El Señor puso en nuestro corazón y puso en el corazón de Nelson cuando yo le dije, Nelson, el Señor me puso esto, yo quiero que hagamos esto, y yo se lo está, y esta es una experiencia muy bonita porque yo realmente se lo estaba consultando a Nelson para que él me ayudara a buscar la persona. ¿Se acuerda, Pedrito? Que estábamos en el club y yo le dije, bueno, el Señor me puso a hacer esto de San José, la devoción de San José, porque es nuestro patrono y tal. Le dije, pero ¿a quién ponemos? Y yo realmente me sorprendí con la respuesta cuando él me dijo, yo lo hago. Y ese yo lo hago fue que el Señor se lo puso y hoy con mucho orgullo, ya después de mucho tiempo, ¿cuánto llevamos con el taller, Pedrinchi? 3 años, Pechis. 3 años. Parece que fue ayer que estábamos hablando. 3 años. Y en 3 años, yo no sé, yo creo que Pedrito sí las tiene, pero hemos recibido una cantidad impresionante de testimonios. Es más, yo hoy me voy a atrever a decirles, yo no he visto que Pedrito pida cacao nunca en cartelera pidiendo oración, pero y me atrevo a decirlo porque uno, como guerrero lo sé, 2 como amigo de Nelson también lo he visto, el diablo se le ha ido encima con toda esa oración de San José siendo tan poderosa le ha acarreado muchas situaciones de dificultad, muchos ataques del enemigo a nivel personal, a nivel espiritual y demás, y tenemos que respaldarlo porque es un trabajo hermoso. Yo les decía, a veces uno hace el taller de San José, pero no se imagina a qué hora levanta Nelson, cuánto tiempo tiene que tener antes de, ¿no? Para cuadrar cámara, para cuadrar todo, para preparar la oración. Entonces, es un esfuerzo que se hace con mucho amor y vale la pena que lo respaldemos con oración y Pedrito, siempre nuestra gratitud por esa oración tan hermosa. Los 3 días que yo lo hice me sentí pleno, le cuento, y eso que no lo hice tan bien como lo hacen ustedes, pero bueno. La lección divina, que es algo que nosotros nos practicamos y que ojalá yo he venido pidiéndole mucho al Señor que cada uno pues tenga esa buena costumbre de ponerla en práctica. Y la lección divina no es más que la lectura, la meditación, la oración y la puesta en práctica del Evangelio diario. Esa es la lección divina. Pero sí debemos tomarlo y por eso lo incluimos en el reglamento, porque es que sin darnos cuenta, pues uno, nos vamos llenando de la sabiduría de la palabra, 2 la vamos poniendo en práctica y 3 va a estar en nuestro corazón también fortaleciendo ese espíritu. La novena al Espíritu Santo, que estoy seguro que ninguno la está haciendo o la estamos haciendo en este momento. Y no se nos puede olvidar porque la Virgen María nos dio esa instrucción en la gruta. Y si nos pidió que hiciésemos la oración del Espíritu Santo, pues por algo será. En muchas veces, en muchas oportunidades nos hemos dado cuenta que necesitamos y que como grupo hemos tenido que hacerlo para recibir esa luz, esa sabiduría, ese poder, ese respaldo, sus gracias, sus carismas, sus dones que han sido regalos maravillosos para el grupo, ¿no? La novena a San José, que es diferente al taller de San José. La novena es diferente al taller de San José. Y la novena la hacemos también por eso,
porque es una devoción maravillosa, porque además San José, pues es ya lo sabemos, ¿no? Patrono de las causas imposibles, de la familia, del trabajo, de la vida interior y de oración, de la buena muerte, y la Virgen nos regaló a San José hace, no me acuerdo exactamente cuántos años, creía que como unos 5, 4 años, más o menos 5 o 6, porque nuestro patrón inicialmente era San Gabriel. Sigue siendo San Gabriel porque es el anunciador y nosotros somos anunciadores del Evangelio, pero la Virgen llena de amor nos ha regalado a San José también como ese patrono maravilloso. Y las devociones personales, eso sí, aprobadas por la Santa Iglesia Católica, ¿no? No hoy le pregunte yo a alguno y me diga, sí, Ferchito, yo me estoy haciendo la novena a la Santa Muerte todos los días, ¿no? O me salga por ahí con una novena que ni fu ni fa, y en eso tenemos que tener claridad. Por eso también tenemos que entender y comprender la vida de cada santo, por qué se ha hecho esa novena y por qué se santificó esa persona, y vamos a entenderlo. La Santa Misa, nosotros como guerreros consagrados deberíamos asistir a misa todos los días. Deberíamos asistir a misa todos los días. Lo que nos decía ahorita el Padre, más por amor, por ese deseo de recibir al Señor, ¿no? Obviamente la obligatoriedad que nos dan los mandamientos, que es la del domingo, pero entre semana la mayor cantidad de veces, y ojalá fuese posible todos los días. Catecismo 2177, 2180. Bueno, voy con la última para que Pedrito arranque con su clase y en 8 días vamos a continuar. La cuarta, el guerrero servidor mantendrá vigente su promesa a Dios de servicio, fidelidad y testimonio. Esta es bien importante, ¿no? Es muy importante que no se nos olvide a qué nos ha llamado el Señor y nosotros gustosamente a qué le dijimos sí. En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo, la confirmación, el matrimonio, la ordenación, las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una ofrenda, una limosna, una peregrinación, etcétera. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia Dios fiel. Catecismo 2102. Y es aquí donde yo me voy a remitir a que pensemos en las promesas que hemos hecho en la consagración. Tanto en la consagración que hemos hecho a San José, a propósito, Pedrito, ¿cuándo es la siguiente consagración a San José? Pablito, ahorita como viene la de la Virgen, que ya termina prácticamente en diciembre, la siguiente consagración que estoy planificando es la de la Sagrada Familia nuevamente para enero. La que hicimos este año de las familias. Sí, señor. De esa manera tendríamos la de San José ya para marzo nuevamente, Dios mediante. Ah, bueno, vale. Nosotros hicimos en la consagración a San José unas promesas y obviamente en la consagración a Jesús por María, la oración donde se hacen esas promesas. Y esas promesas son como esos votos que cada uno libremente hace. Entonces, el guerrero admitido en el grupo, porque Dios así lo ha querido, es voluntad de Dios que cada uno de nosotros esté, deberá mantener vigente su compromiso, su promesa hecha frente al Santísimo de testimonio, de oración y de obediencia. Sobre todo lo que yo les decía para cerrar y que a veces me preocupa. Yo no quiero a veces que una consagración le vaya a servir a uno incluso más para condenarse por la promesa que hizo y no cumplió, que por la verdadera intención que quería tener con esa consagración y con esa promesa. De ahí que pues yo he recibido en todo este tiempo muchos regaños de algunos sacerdotes, de la Madre Rosa, sugiriéndome quitar algunas palabras de esas oraciones de consagración, porque
porque no, a veces no estamos tan conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? A veces yo digo con mucha facilidad, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ay, sí, hágase en mí según tu palabra. Vaya que el Señor lo quiera dejar a uno sin nada, a ver si uno quiere. Enseguida empieza uno a patalear, a pedir y a pedir y a pedir. Entonces, eso es delicado y es de mucho tacto. Cerramos este punto diciéndoles que la salida de un guerrero se da por dos razones, solamente por dos razones. La primera, por voluntad propia, en cuyo caso tal, esa determinación pues debe ser comunicada y fundamentada al director del grupo, es decir, porque se va. Aquí estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Pero desde hoy pues vamos a enderezarlas, porque a veces se van y ni dicen, se salen de cartelera y ni dicen, o sea que además es una falta de respeto, ¿no? Pero entonces para que lo entendamos, por voluntad propia, hablan conmigo, me cuentan y bueno, igual obligado nadie está, y el hecho de que se vaya no implica que quede excluido, porque siempre hemos dicho que la persona que algún día estuvo en Guerrero será guerrera por toda la vida y pues va a tener las puertas abiertas, obviamente cumpliendo alguna bueno, cumpliendo lo que el reglamento nos explica. Es que ahorita vi algo, ahorita les cuento qué vi, porque me quedé ahí como... Y lo otro, por expulsión, esta es muy triste, es muy dolorosa, y en estos 14 años, pues solamente se ha dado un caso de expulsión, que ha sido muy triste, pero bueno, ahí revisaremos el caso propio que amerite la expulsión o sanción de la persona, dependiendo de la falta en que se incurra, en los casos extremos, cuando esta afecte la integridad del grupo y de los miembros del grupo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No le oía a ninguno. Como era en un principio, siempre, por los siglos. Amén. Bueno, es que me sorprendí porque como tengo el teléfono, como tenía la pantalla ocupada, tengo también el teléfono, y entonces me salen tweets a veces, ¿no? Y me salió algo de la vendedora de rosas, como que la asesinaron o algo así, no sé qué pasó, por eso dice, bueno, nada, no les voy a quitar mucho tiempo con los temas de información, ya quiero pedirles simplemente su respaldo. Ayer tuvimos una reunión con todo el grupo de evangelizadores y con toda el grupo de redes. Entonces queremos hacer la invitación para que compartamos todas las cosas nuestras, les demos me gusta, les demos like ahí a la página del grupo de oración y en YouTube. Es importante para que podamos lograr el objetivo de tener muchas vistas y podamos empezar a hacer transmisiones en directo, transmisiones en vivo. Entonces, estamos haciendo un trabajo mancomunado. Vamos a estar haciendo invitaciones permanentes a las diferentes oraciones diarias, a los diferentes eventos que hagamos. De igual forma, vuelvo a reiterar que la oración de los viernes es una invitación de la Virgen María y que es abierta. Ustedes pueden invitar a la persona que quieran, que crean que necesita de esa oración, pues la pueden invitar los viernes a las 7:30 de la noche en el hogar. Les agradezco mucho el trabajo del bono navideño que estamos haciendo, que finalmente es para nosotros mismos, es para el pago de nuestros nuevos galardones 2023 y para lograr tener aproximadamente 10 millones de pesos como ese colchón económico inicial para la consecución de, bueno, lo que el Señor tenga para nosotros, un lote, una casa, no sé, lo que sea de sede, pero vamos a empezar a trabajar y esta es la actividad inicial. Entonces, todavía, ¿cuántos cartones tenemos ya que sin entregar? Fer, ya con los guerreros que me han escrito por interno, nos quedan 6 cartones por entregar. Bueno, nos quedan 6 cartones, con ya que coordinan eso, ¿no?
tiene 40 puestos, pero nos podemos poner de acuerdo con alguien más. Yo vendo 20 y el otro vende 20 para que no quede tan pesado. Yo ya he vendido 7 cartones y entonces ya, no mentiras. Bel se abrió los ojos, casi se le salen. Llevo como 6 puestos en mi cartón. Pero Qué yo sé que, pena. ¿ah? Robándole un minutico a Nelson, recuerda decir lo de la custodia del dinero de esos cartones, o sea, hasta que tengan Sí. la totalidad, lo entregan, ¿sí? Lo que queremos es que eso no se nos vuelva un sancocho, ¿no? Y entonces, ya que me decía Fer, yo recibo el dinero cuando ya lo tengan todo. Creo que son 600 algo que entrega el cartón, ¿cierto? O la mitad si el guerrero vendió 20 puestos, entonces ya que ya vendí mis 20 puestos del cartón tal, mira, ahí está el dinero. Ahora recibe el cartón tal y eso. Es como para darle mayor orden a eso, ¿no? Andrea va a estar molestándolos en estos días, ¿cierto, Andreita? Porque hoy tampoco vi nada. Sí, Fer, mañana coloco en cartelera. Bueno, cierra ya todos los teléfonos que están abiertos. Andrea, Ya, qué pena, es que no le bajamos volumen al otro. bueno, Mañana Andrea, les coloco la foto, es que la verdad hoy no había encontrado bien el bono para colocarles en cartelera, pero igual les recuerdo, son 10 millones, juegan el 16 de diciembre. Esa es una ayuda para el padre Luis Uriel. Y vale 50.000, pero también tiene 2 anticipados, uno para el 22 de octubre y el otro para noviembre. Se puede Entonces comprar mañana les entre dos coloco toda la también. información. Lo que pasa es que a mí me da pena con el padre Luis Uriel porque la vez pasada nos dio un talonario para la rifa del carro y no lo vendimos. No, o sea, van como 2 veces que le hemos devuelto las boletas completas, entonces me da pena. Esta vez nos dio 45, de los cuales hay 5 vendidos solamente. Andrea recibió 45. Entonces, Pero toca ya, bueno, porque el anticipado ya juega ahora esta semana, el primer anticipado, ¿no? Sí, señora, el 22. Nos cogió la noche. Pero bueno. Aquí hay 40 conectados. Bueno, sí, mañana reforzar eso. Andreita, yo te ayudo con uno. El cita. Listo, yo mañana les coloco y por interno ustedes me dicen. No, de los que quieran ya se pueden ir por interno ahora que terminemos clase con Andrea, ¿vale? Bueno, a todos muchas gracias, se les quiere mucho. Un abrazo. Pedrito, feliz noche. Gracias, Pablito. Buenas noches a todos. La paz del Señor esté con ustedes. ¿Cómo están? Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Padre Isaías, bienvenido. Qué bueno verlo. Fortaleza de Dios. Bueno, chicos, hoy terminamos con este tema de... Cerremos los micrófonos, por favor. Hola, mi amor. Saludos allá en Chía, esa mona preciosa. Cerremos los micrófonos para que podamos darle un poco de dinámica a la presentación. Esta noche la idea es que terminemos el tema de Espíritu Santo con profundidad, como nos lo había pedido Ferchito. Hoy cerramos este tema ya de los dones. Y para comenzar, quiero, bueno, ya hicimos oración, ¿no? Ya Ferchito nos ayudó con la oración inicial, entonces continuamos. Quiero remitirnos a la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, para que tengamos claridad cuáles son esos frutos del Espíritu Santo. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas, los versículos 22 y 23. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Buscando y revisando qué día les decía que encontré un material muy bonito del padre Ángel Espinosa de los Monteros acerca de los frutos, y quiero compartirlo con ustedes esta noche para luego ya terminar con las conclusiones de los frutos del Espíritu Santo. Entonces los voy a invitar para que escuchemos juntos al Padre Ángel, estemos atentos. Si quiere tomar notas, fantástico, porque él nos va a explicar cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Recordemos que en la Biblia aparecen 9, nuestra iglesia nos ha enseñado 12. Ella cogió
un fruto como tal y lo partió para que lo entendamos un poco mejor, pero como tal, bíblicamente tenemos 9 frutos del Espíritu Santo. Comparto pantalla por aquí. Dones del Espíritu Santo. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es saber matemáticas, biología y las ciencias del espacio, ¿no? La verdadera sabiduría. Amar a Dios con toda el alma. Salvarse. La sabiduría que nos lleva a la salvación. Prefiero perderlo todo antes que ofender a Dios. Sabiduría. Entendimiento. ¿Sabes cuántas cosas nos cuesta entender? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser para siempre si ya no amo? ¿Por qué tengo que guardar la pureza de mi corazón y no vivir como me da la gana? ¿Por qué tiene que morir el grano de tierra? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios me prueba? ¿Por qué a lo mejor no he podido tener ningún bebé? Entendimiento, entender que no hay nada más grande que la voluntad de Dios. Consejo. ¿Dónde consejo? Especialmente para los que son padres y madres de familia, no digamos nosotros sacerdotes. ¿Cuántas almas tengo que tocar con mis propias manos todos los días? Y no les puedo decir lo que a ellos les gustaría escuchar. Tengo que decirles lo que Dios les quiere decir, transmitir la verdad, aunque a veces cueste y duela. ¿Dónde consejo? ¿Qué es lo mejor para ti, lo que te acerca a Dios, lo que te hace feliz, lo que te mantiene en su gracia? Fortaleza. Todos sufrimos de algo. Problemas económicos, problemas familiares, conyugales, con los hijos, problemas de salud, de trabajo, problemas, dificultades sociales. Fortaleza. Pase lo que pase, no me separaré jamás de Dios, decía San Pablo. Ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sabes cuánta gente, porque no logra concebir un bebé, Dios no me ama, no quiero saber nada de Dios? Murió uno de mis hijos. Me enojé con Dios, me separé y nunca volví a entrar en la iglesia. No encuentro el amor de mi vida, Dios no me quiere dejar soltero, soltera, qué sé yo. Uno oye tantos problemas. Fortaleza, nada nos separará del amor de Cristo. Ciencia, ¿cuál es la ciencia? No son las ciencias mundanas que son importantes para poder ejercitar nuestros propios dones y ofrecer algo a la sociedad. No, la verdadera ciencia, el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su amor, del evangelio. Ciencia, la auténtica. Piedad. Hay gente que de cara a Dios se conforma con el mínimo. Yo no falto a misa los domingos y ya con eso creo que ya cumplí. Me confieso una vez cada 5 meses o cada 8 meses, ya cumplí. ¿Sabes qué es el don de piedad que solamente el Espíritu Santo lo puede dar? Esa necesidad de estar hablando con Dios, de acercarse a Dios, no de cumplir con Dios. Con Dios nadie cumple. Querer orar, hablar con Él personalmente como con un amigo, encontrarlo, descubrirlo en el Evangelio, verlo en la naturaleza, en los eventos, en todo, en toda circunstancia de la vida. Y sobre todo, orar y sacrificarse. Y último de los dones del Espíritu Santo, santo temor de Dios. No es temor a Dios no se le puede temer, es mi Padre. Es mi Padre, mi Creador, mi Redentor, mi principio y mi fin. A Él estoy yendo. ¿Cómo temerle? Santo temor de Dios es santo temor de ofenderlo, de un día verme separado de Él y de su gracia. Santo temor de Dios, prefiero perder la vida. Como dice el mismo Evangelio, el que gana su vida la pierde, el que la pierde la ganará para la vida eterna. Temor de ofenderme, de salirme de tu gracia, que podría ser mi perdición.
¿Y cuáles son los frutos? Caridad. Una persona llena del Espíritu Santo vive la caridad. No es exactamente lo mismo que el amor, porque el amor lo puedo sentir hacia mi esposa, a mi esposo, amor a primera vista, amor a mis padres, a mis hijos. Es difícil encontrarte a alguien que no ame a sus padres o a sus hijos. ¿Qué es la caridad? Cuando en realidad yo no tengo ningún compromiso contigo. Pero vivo una caridad que aunque seas mi enemigo, te respeto, te apoyo en lo que te tenga que apoyar, oro por ti, orad por vuestros enemigos, defiendo mi verdad, desde luego, pero caridad. Y las 14 obras de caridad espirituales, corporales, desde enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, encarcelados, hasta dar consejo, orar, etcétera. Gozo, segundo fruto del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, el gozo de tener la presencia de Dios dentro. Por eso incluso Monseñor Bantuán, gozo hasta en la cárcel. 13 años, los mártires con un gozo iban al patíbulo. Paz. En el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Paz a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No la que da el mundo, no la de el hotel all inclusive, no la paz de tener 3 restaurantes, 4 gasolineras, 2 edificios, ¿no? Como si estuviéramos jugando al Monopoly. No la paz de que tengo la vida arreglada, porque además nadie tiene la vida arreglada. No, la paz que da Cristo en medio de las dificultades. La vida de Pablo y de Pedro fue una dificultad, una persecución, una lucha, un problema. En medio de una grandísima paz, en todo vencemos porque el Señor está con nosotros. Paz, aún en los peores dolores. Paciencia. Con el marido, con la mujer, con los hijos, una persona llena de Dios y de su Espíritu. Paciencia ante los errores de los demás. Paciencia conmigo mismo, porque yo también me equivoco. Yo también podría haber hecho las cosas mejor. Paciencia, no soy perfecto, no soy imprescindible, no soy la solución del mundo. Y paciencia con los demás, especialmente los más pequeños y los más necesitados. Benignidad. Juzgar bien, verlo todo bien. Evidentemente que vemos cosas malas, no las juzgo. Oro por los demás. Una persona benigna. Bondad. No solamente juzgar bien, ver bien, comprender. No. Hacer. Una persona bondadosa es una persona que se pasa haciendo el bien. Hagamos todo el bien que podamos. Es un fruto del Espíritu Santo y es una de las más grandes virtudes que puede tener una persona. Ser bondadoso. Longanimidad, no es solamente ser bondadoso, es otro fruto. Longanimidad es dar, pero dar con alegría, dar con excelencia, dar mucho. Longanimidad, qué maravilla. Generosidad. En lugar de estar midiendo lo que doy, asegurándome. Longanimidad. Mansedumbre. Pocas cosas dijo Jesús que lo imitáramos. Por supuesto, dijo que lo imitáramos todos, ¿no? El sígueme significa vive como yo, desde luego. Pero él dijo concretamente ser mansos y humildes de corazón como yo. Nunca dijo sean puros como yo, pero evidentemente hay que ser puros como Jesús. Nunca dijo sean caritativos como yo. Nos dio el mandamiento del amor. En cambio aquí sí dijo ser mansos y humildes, porque todos tenemos en casa una persona, un hijo, un papá con problemas, con situaciones, gente que le gusta dividir, gente que tiene un carácter diferente al mío. Tenemos competencias en los negocios, perfectos, se vale competir con mansedumbre, mucha astucia, negocios, todo lo que tú quieras, pero ofender, pelear, odiar, maltratar, mansedumbre. Fe, fruto del Espíritu Santo. La fe. Aún ahí cuando no veo nada. Como la Madre Teresa de Calcuta, que todos creíamos que veía a Dios con los propios ojos y que lo tocaba todos los días. Y cuando muere deja por escrito, a partir de que comencé mi obra, es decir, hace 50 años, no volví a sentir nada. No volvió a sentir nada. Vivió de la fe.
en uno de los trabajos pues, más complicados, vivir con los más pobres de los más pobres, en una miseria tremenda en Calcuta, pero con una fe inmensa. Modestia, modestia conmigo mismo, modestia hacia los demás, modestia en mis miradas, en mis pensamientos, en mis palabras, modestia en lo que transmito, en lo que comunico, modestia cómo me visto. Continencia no solamente es la parte sexual, continencia significa no todo lo que está por ahí en el mundo es para mí. Continencia ante los alimentos, ante un vestido, ante los gastos. Es que yo colecciono relojes, yo veo un reloj caro y me lo compro. Tengo 40 para que no me vean con el mismo reloj todos los días, como este que me lo regaló mi madre hace 20 años. Nada, continencia, todo lo que se me antoja, lo que quiero, lo tengo que conseguir. Continencia, controla tu corazón de los apegos. Necesitamos tan poco para vivir. Y último fruto del Espíritu Santo, la castidad. Como puede ser la castidad a la que estamos llamados los sacerdotes, el celibato, y la castidad conyugal a la que están llamados todo hombre y mujer. Cuidar tu corazón, mi corazón solo de Dios, tu corazón de Dios y para tu marido, para tu mujer, para tus hijos. En otro sentido, para tus padres, para tus amigos, sí, pero castidad. Las personas no son objetos. Queridos hermanos, vayamos este domingo a la misa de Pentecostés con el alma abierta y pidámosle a nuestro Señor, Señor, ¿qué? Bueno, ahí veíamos a el padre Ángel Espinosa que nos detallaba esos 9 frutos del Espíritu Santo que se convierten en 12 porque se desglosa este último que es el dominio de sí, ¿verdad? Y pues, aunque son palabras cortas, aunque son escasos minutos, lo que acabamos de ver es toda una catequesis de vida. Para concluir, repasemos o recordemos lo que hablábamos en las clases anteriores. Los dones, que son un regalo de Dios, o carismas, ¿verdad? Cuando el don se pone al servicio del pueblo de Dios, se convierte en ese carisma. Eso se los pedimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos los concede. Y pueden estar, obviamente, en nosotros a medida que vamos orando, entregándonos al Señor, sacrificándonos, ayunando y todo esto, estos dones o carismas pueden aflorar. Pero los frutos los doy yo. El Espíritu me da la gracia, que son esos carismas o esos dones, ¿verdad? Dones puestos después en carismas, pero los frutos yo los tengo que trabajar. Yo tengo que sacar el músculo de la paciencia, de la humildad, del amor, de la mansedumbre, de la castidad. Ese es un trabajo mío. Entonces, los carismas, primera conclusión, se piden y los frutos se trabajan, se desarrollan, ¿ok? ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Primero, ¿para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Perdón, los frutos. ¿Para qué sirven los frutos del Espíritu Santo? ¿Para qué me sirven a mí? Primero, los frutos del Espíritu Santo me cristifican. Recordemos que María Sima habla mucho de este término. María Sima dice que ella veía, cuando ella no solamente hablaba con las almas del purgatorio, María Sima veía a las personas, cuando llegaban a hablar con ella, las personas vivas, ella las veía espiritualmente. Y ella veía, uno ve una modelo espectacular, siliconas por arriba, siliconas por abajo, lentes, extensiones, así la ve uno, ¿no? María Sima veía un demonio todo torcido, todo viejo, todo desatalajado, oloroso, porque ella olía el pecado. Y ella dice que el pecado nos degenera, el pecado nos deforma, pero ella dice que la gracia y que puntualmente la Eucaristía, recibir a Cristo Eucaristía, comulgar, me cristifica, dice María Sima en alguna de sus reflexiones en el libro Sáquennos de aquí. Por cierto, si no lo ha leído, se lo recomiendo. Bueno, los frutos del Espíritu Santo me cristifican. ¿Qué significa que me cristifican? Que me hacen más parecido ¿a quién?
a Cristo. Puedo transparentar, es otro término bastante interesante, puedo transparentar a Cristo, es decir, que se puede empezar a ver a Cristo a través mío. Entonces, los frutos del Espíritu Santo me cristifican, ¿ok? Nos configuran con Cristo, nos hacen semejantes a Él, ¿ok? Transmitir a Cristo a los demás a través de mi modo de vida. Los carismas deben ser siempre supervisados por un guía espiritual. Siempre el sacerdote, el confesor está ahí pendiente cuando la gente tiene que si el don de lenguas, que si la profecía y todo esto. Los dones, ¿ok? El guía espiritual hace como un acompañamiento de esos dones, hace una identificación de esos dones, perdón, de esos frutos. Estoy confundido yo con los términos. Frutos. Los frutos se acompañan, el guía espiritual acompaña esos frutos y ayuda a que esa alma que está desarrollando esos frutos los pueda obviamente promover y ayudar a los demás. Segunda cosa para la cual sirven los frutos del Espíritu Santo. La primera es que me cristifican. La segunda es que los frutos son sinónimo de santidad. De esto hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan? Una persona puede tener dones y puede tener carismas, pero no ser una persona en santidad. Una persona, ya lo hemos visto, yo supe la historia, no sé si se las conté la semana pasada, de una de las iglesias protestantes más concurridas acá de Bucaramanga, ahí en la zona de la 27, que tiene cualquier cantidad de miles de metros cuadrados, su estructura física. Eso los domingos que hacen el famoso culto, el carro más chichipato es un BMW, y de ahí para arriba, y es una cosa impresionante que usted lo que ve por todos lados es la famosa teoría de la prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero esta iglesia cristiana, esta secta, comenzó de un servidor católico, de un grupo de oración que tenía el don de la profecía. Y el tipo era una persona iluminada, el Espíritu Santo se derramaba mucho en él en gracia. Y resulta de que empezó como a subírsele, ¿no?, el champú y la cosa, y su guía espiritual, el sacerdote, le dice: a partir de ahora usted no va a dar profecía hasta nueva orden. No lo regañó. Le puso una ¿qué? Una prueba. Y adivinen qué dijo la persona. Ya usted sabe lo que dijo porque terminó fundando una iglesia. No hizo caso, fue desobediente. Imagínese usted al Padre Pío con estigmas, con el don de bilocación, con todos los dones, las gracias y maravillas que tenía el Padre Pío por misericordia y por gracia del Señor, pero cuando le dijeron usted va a durar 10 años sin dar misa y allá encerrado en su celda hubiera dicho: no, me cambio de comunidad, no, me voy y monto allá mi rancho aparte, pues obviamente no sería claramente el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Ahí acabamos de escuchar hablar de Santa Teresa de Calcuta, igual. Ella tenía unos dones maravillosos, tenía unas gracias especiales y todo, fundó muchísimos albergues y todo esto, pero siempre tuvo que ser obediente a la iglesia. Yo en alguna parte, en un libro secular, leía que una de las mujeres más poderosas del mundo para la época era Teresa de Calcuta, porque todavía no había muerto. Decía, ella era una de las mujeres más prestantes y más poderosas del mundo, porque aunque ella no tiene dinero, con solo levantar un teléfono puede conseguir la cantidad de dinero que quiera para hacer muchas de sus obras. Aún así, era una mujer que humilde, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y con este fruto, obviamente, muchos más le adornaban. Entonces, los frutos del Espíritu Santo son sinónimo de santidad. Así como me van cristificando, son sinónimo de santidad. Para canonizar a un santo, la Congregación para la Causa de los Santos no toma en cuenta los dones o los carismas. Ojo, San José de Cupertino podía volar. Santa Teresa de Ávila tenía unos dones impresionantes y maravillosos. Entraba en un éxtasis y una cosa bellísima, ¿no? Hoy leía la historia de San Pedro de Alcántara, pero hermosísima. Me enamoré de esa historia de San Pedro de Alcántara, que el hombre dormía sentado para martirizarse. Dice que durante toda su vida lo máximo que pudo dormir continuo fue por ahí 1.5 horas, pero lo hacía a propósito. Se tiraba en una estera y dormía así, y continuamente estaba inquieto por reformar las reglas. Eso que estaba hablando nos fue hecho ahora hace un momento, del reglamento del grupo y todo esto, ¿verdad? San Pedro de Alcántara era un intenso
cambiando las reglas o mejorándolas, pero tratando de que se viviera cada día más una vida de mortificación. De hecho, lo criticaban, lo expulsaban, lo vaciaban, bueno, de todo, porque él quería realmente ser una persona cercana y agradable a los ojos de Dios. Bueno, con todas las gracias, con todos los carismas y los dones que tenía San Pedro Alcántara, el Padre Pío, Santa Teresa y todos los que estamos nombrando, eso no fue tomado en cuenta para canonizar a ninguno de ellos. Lo que es tomado en cuenta por la congregación para la causa de los santos es el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo está en esa persona el amor? ¿Cómo estuvo el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio de sí, todo eso, la castidad, la pureza, todo eso? Eso sí se tiene en cuenta para la canonización de una persona. No si volaba o si no volaba, si levitaba, si oraba en lengua, si adivinaba, nada de eso es tenido en cuenta para que alguien sea santo. Esto nos debe quedar claro, porque está muy ligado a algo que se llama la madurez espiritual. A veces nosotros, puntualmente, cuando participamos de un grupo de oración, como lo estamos haciendo ahora en Guerreros, nos sentimos como apocados. Y ojo con el término, apocados. Porque vemos que habla y tiene un don maravilloso en su oración y la gente se conmueve, y cuando habla o hace la oración todo el mundo llora, y cuando yo oro el rosario nadie llora, al contrario, se quedan dormidos. Eso no tiene nada que ver. O veo que aquel en tantico lleva menos tiempo que yo en Guerreros y ya esa lengua, mejor dicho, habla parece un loro cuando se emborracha, cuando uno le da chocolate con pan. Eso no tiene nada que ver. Entendamos que el Señor le da a cada uno lo que necesita, y lo que tú tienes es lo que necesitas por ahora, ¿sí? Por supuesto hay que pedirle al Espíritu Santo que nos regale dones, carismas, pero jamás sentirnos apocados porque otros sí, yo no, y mucho menos jamás envidiarlos. Todo lo que ocurre y lo que acontece debe ser siempre para la gloria de nuestro Señor. Entonces, segunda cosa para la que sirven los frutos del Espíritu Santo es para dar sinónimo de santidad en una persona. Tercera, los frutos del Espíritu Santo nos perfeccionan en un proceso de maduración espiritual, lo que acabamos de hablar. Perfeccionan. Los frutos del Espíritu Santo perfeccionan esa alma, ¿sí? Una persona que cultiva y trabaja y refleja los frutos del Espíritu Santo ya puede ser imitable. Ojo, lo que acabamos de decir hace un momento se complementa aquí. Yo no debo anhelar tener el don de liberación tan maravilloso que el Señor le ha regalado, por ejemplo, a Fercho. Yo debería imitar la humildad de Fercho. Yo siempre lo digo, o sea, ahora que Fercho tocaba ese tema, y es claro, porque el Señor lo ha dicho, yo he estado en esas oraciones cuando dice que los que se han ido de guerreros en algún momento van a volver y que los brazos de nosotros deben estar abiertos y todo. Digo, Dios mío, si alguien tiene humildad y nobleza en esta vida es Fercho, y no porque esté aquí, yo no soy lambón, pero es la verdad, porque yo he visto y he sido testigo de unas cosas horribles que como hombre, como persona doliente que soy, me cuesta volverle a decir a una persona esas, oiga, bienvenido, venga, nos damos un abrazo. De hecho, en algún momento me pasó en el hogar que una persona de estos locos que vuelven y se van, me andaba pidiendo abrazos delante de la gente. Yo no fui capaz de pararme de la silla, ¿no? Entonces eso se generó para un montón de cosas, porque eso me preguntaban que si era que éramos enemigos, que si era... Yo no, simplemente no me quise parar y punto. Y bueno, es mi punto de vista. Pero, repito, no es anhelar tener ese don, ese regalo que el Señor le ha dado a Fercho de la liberación. Me encanta más imitar, por ejemplo, su humildad, su nobleza, ¿comprende? Es una persona que va desarrollando esos frutos del Espíritu Santo, empieza a ser imitable. Lo que nosotros debemos imitar de los santos son esos frutos del Espíritu Santo que afloraron en ellos. Sugerencia, aparte de todo lo que estaba hablando ahorita Ferchito, guerrero, guerrera, cómprese Vida de Santos y empiece a leer Vida de Santos. Si no puede comprar el libro, busque el Santo del Día. La aplicación que les recomendé anoche a los evangelizadores se la recomiendo a todos. Evangelizo se llama, una aplicación en el celular. Evangelizo, ¿sí? Ahí encuentra usted el Evangelio diario, la reflexión, y encuentra el Santo del Día, pero supremamente bien puesta una biografía, como las que hemos dicho estos días en el Evangelio, que me fascina. Esa biografía de Santa Teresa de Ávila es maravillosa, y la de San Pedro Alcántara que leí hoy
es fantástica. A mí me gusta mucho esa clase de santos que fueron así templados, que fueron de carácter fuerte y todo esto. En Gálatas 5:25 nos dice lo siguiente San Pablo. Gálatas 5:25, es decir, continuamos ahí en el capítulo 5, pero ahora saltamos al versículo 25. Dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Es decir, constantemente yo debo pedir Espíritu Santo, como nos lo ha enseñado Fercho todo el tiempo, y como lo dice el Señor, si ustedes que son malos pueden dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Esa novena del Espíritu Santo que todos debemos estar haciendo permanentemente, termina y arranca, no es en vano, porque aquí me estoy dando cuenta que los carismas me ayudan, pero que los frutos son los que me santifican, y para tener esos frutos en mí debo pedir Espíritu Santo para poder desarrollar ese músculo. Recordemos cómo es que se desarrolla la paciencia o la paz. Yo algo que le he pedido mucho al Señor recientemente es paz, y nunca, no, mentiras, hacía mucho rato no tenía la tormenta que tengo encima en este momento. Llevo ya varias semanas así, pero le digo, Señor, bueno, yo le pedí paz, me imagino que es para eso, para que yo la desarrolle, ¿no? Y yo no puedo hacer esto, ¿cómo es? Decir una cosa y hacer otra, ¿no? Entonces, no me quejo, no es por orgullo, sino porque yo le estoy pidiendo paz al Señor, y pues ahí está lloviendo duro encima. Entonces, hay que desarrollar ese músculo de cada uno de los frutos. Y para terminar, en Gálatas 5:26, en el siguiente versículo, nos dice lo siguiente, que también es muy importante: depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y dejemos de ser celosos, lo que acabamos de decir hace un momento. Ni el que tiene los carismas debe subirse pues a un pedestal, ni el que no los tiene debe anhelarlos con ese anhelo malo o malicioso. Todos debemos ser parte de una comunidad y debemos recordar permanentemente que somos hermanos y que como comunidad somos un ejército, guerreros, somos un ejército, y en un ejército está la infantería que apoya y que va adelante, pero también está la caballería y está la artillería, y todos hacen complemento para que se gane una batalla, para que se gane una guerra. Todos son importantes. A mí esas películas épicas de caballos y de vainas me encantan mucho por eso, porque todos ponen de su parte y arrancan uno y los van tomando y salen los otros atrás y al final se gana la batalla. Así somos nosotros. Esa consigna que nos dio la Virgen de que cuando un guerrero cae, todos vamos a darle la mano y a soportarlo, es cierto. Y para eso es que estamos nosotros, para en comunidad y como hermanos ayudarnos. Cuando los frutos respaldan los carismas, la persona transparenta a Cristo o refleja a Cristo. Cuando los frutos respaldan los carismas. Así que aquí también empezamos a entender un poco más ese fruto, ese don del discernimiento que da el Espíritu. Cuando una persona tiene muchas cosas, no comamos enteros solamente, hay que analizar si en esa persona afloran realmente frutos del Espíritu Santo. No soy quien para juzgar, ahí dice el Padre Ángel Espinosa hace un momento, oro, pero si yo veo que una persona tiene mucho carisma y mucha cosa, pero de los frutos pocón, me mantengo ¿qué? Al margen. Para eso sirve esta catequesis, para que realmente empecemos a entender, no a juzgar, pero sí a entender que no todo lo que brilla es oro. San Mateo dice, en mi nombre levantarán enfermos, en mi nombre resucitarán muertos y todo, pero cuando lleguen a mi presencia, ¿qué les voy a decir? Aléjense, no los conozco, ¿verdad? No todos son carismas, no todos son dones. También es importante desarrollar esos frutos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. No sé si el Padre Isaías nos quisiera regalar una pequeña reflexión acerca de este tema que acabamos de concluir, porque hoy ya concluimos este tema de los frutos, de los dones y los frutos del Espíritu Santo. No, pues la verdad, digamos que fue muy completo, o sea, no tengo así como mucho que decir, porque en realidad o sea, yo lo escuchaba, y lo que tú hablas de la transparencia, Santa Teresa de Ávila lo desarrolla muy bien, porque ella dice que nosotros tenemos que ser como ese vidrio cuando uno lo limpia, que a veces uno tiene un cristal y de ahí pasa esa luz, por ese cristal, la luz del sol, y esa luz del sol es Cristo.
Entonces, así tenemos que ser nosotros, buscar la manera de que seamos como ese vidrio limpio, ese cristal, esa ventana limpia para que pase esa luz de Cristo e ilumine a todos los hombres. No, de verdad me pareció muy completo todo lo que ustedes están diciendo, lo que tú estás diciendo, y es muy en el Evangelio, pues veíamos mucho eso, esa parte también. A nosotros nos van a exigir más, porque obviamente al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Recuerden lo que decimos, lo que yo les he repetido infinidad de veces en los retiros. Nosotros, por pequeñeces, no podemos perder esa paz que el Señor nos regala en esos frutos. No, que por allá me encontré un carro y entonces el carro se me atravesó o casi me lleva y entonces por eso pierdo la paz. O sea, en lo cotidiano es donde encontramos cómo podremos desarrollar esos dones en nuestra vida. Creo que más o menos era es más o menos lo que tú estás diciendo en general. Y sí, buscar la santidad todos los días. Es muy bonito lo que dice San Pablo. A los santos, o sea, siempre cuando se refiere a las comunidades, dice a los santos de la comunidad de. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a esa santidad. Padre, pues es que yo no soy santo. Un obispo, el obispo del Banco Magdalena, siempre le decía a las personas, hombre santo, mujer santa. O sea, ¿qué le está diciendo? Entonces, ay, me siento mal porque el obispo me dijo santo. No, al contrario. Es el hecho de la humildad es entender que nosotros todos estamos aspirando a una santidad. Y eso es lo que en el grupo veo que lo que conozco del grupo me anima mucho porque en realidad estamos todos como en sintonía y buscando siempre esa santidad y buscando siempre a Dios. Gracias de todo corazón por este momento, por ese recorderis que a veces digamos que en el seminario le dan a uno, entonces uno como que recibe de ustedes también otra vez, como recordar esas cosas bonitas que vio allá. Muchas gracias de verdad. Amén, gracias, Padrecito, Dios le pague. Muchas gracias, Padre. Gracias. Padre, ¿nos regala la bendición, por favor? Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga, los proteja y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda la paz. Amén. Santísima Virgen María, Dios, Nos bendigas esta noche, ofrendamos a Jesús y para él. guerreros, Fortaleza de Dios.